Vamos a tratar de explicar un poquito más, pero referido a la ciudad de Buenos Aires, qué es lo que sucede con los alimentos libres de gluten. Hablamos un poquito primero de la legislación alimentaria. Voy a hablar específicamente de la que corresponde a alimentos, porque la que es de salud y de los enfermos celíacos es otro tema que por lo menos no me compete a mí. En el año 2008 comenzó un proyecto de ley, recién empezamos a hablar, unos años antes empezó a hablar dentro de inquietudes de celíacos, consultando nuestra dirección sobre este tema. En el 2008 se presentó un proyecto de ley, recién en el 2009 se sancionó la ley 3373, en el año 2012 se sancionó, sí, la ley 4407 y no se reglamentó. Esta ley seguramente la habrán escuchado, que era una ley que hablaba de una panera celíaca, o sea que todos los restaurantes y bares tenían que tener un pancito para los celíacos, un pan común, un vaso de agua. Bueno, esto nunca se reglamentó, realmente sería una situación muy complicada de cumplir, o sea que olviden de este tema, nunca estuvo en vigencia. Después propusimos una ley de góndolas exclusivas, que seguimos pensando que es muy útil, pero todavía no lo logramos que se imponga, que en cualquier almacén, en cualquier supermercado o una cadena de supermercados tuvieran una góndola con productos elementales para los celíacos, y bueno, ojalá que en algún momento logremos que esto suceda. Ustedes saben que cuando se sanciona una ley hay que reglamentarla. Bueno, en este caso llevó varios años, recién en el año 2012 se reglamentó esta ley y entró en vigencia. Esta ley contiene varios ítems, les cuento rápidamente que uno decía publicar el listado. Nosotros como Ciudad de Buenos Aires decidimos adherirnos al listado nacional, o sea, nuestro listado está dentro del listado de la ANMAT, que en este momento hay alrededor de 11.000 productos. Están todos ahí, pueden buscarlo, es el mismo sistema que explicó Fabián para para Provincia de Buenos Aires, pero bueno, lo pueden encontrar, buscarlo de la misma manera en el listado de la ANMAT. Este decreto, bueno, habla de tener una opción libre de gluten en casos de programas de apoyo de asistencia alimentaria. También pide mejorar el diagnóstico, el tratamiento precoz, que los estudios sean gratuitos, que haya un beneficio, eso sigue existiendo, para que las harinas que compran los celíacos sean más económicas. Y después habla específicamente de las empresas, no solamente las de alimentos, sino les piden a las empresas farmacéuticas que también cambien su formulación y se adapten, y es lo que ha estado sucediendo. Ustedes ya ven que hay medicamentos que también tienen el mismo logo, están usando el mismo logo. Se refiere también a los rótulos, que es lo que hemos visto hace un ratito, que está todo en el Código Alimentario, cómo tiene que ser un rótulo para un producto libre de gluten. También habla esta ley de una capacitación, de buenas prácticas de manipulación, que eso se está cumpliendo. En la Ciudad de Buenos Aires se dictan cursos obligatorios para los manipuladores de alimentos, lo tienen que renovar cada 2 años. Y hay una parte del temario que habla de lo que es un enfermo celíaco, cuáles son los alimentos aptos, cómo evitar la contaminación cruzada. Y bueno, se les exige eso a nuestros inspectores cuando van a los locales, si no tienen el curso de certificado del curso se los intima, o sea, se los obliga a hacer. O sea que están bastante, esa parte, bueno, realmente se ha cumplido y se sigue cumpliendo muy bien. Y el otro ítem era que la ley en sí pedía que haya al menos un menú libre de gluten. En ese momento pensamos que no era posible que en todos los bares, restaurantes, estaciones de servicio, peloteros, cibercafé o lo que sea, hubiera una opción libre de gluten, simplemente que haya, sin reglamentarse de ninguna forma ni especificarse cómo. Seguimos pensando que es muy complicado el tema. Entonces se decidió fomentar a los bares, permitir, digamos, bares, restaurantes y confiterías exclusivos, que es lo que en este momento está en la ley como admitido y permitido. Igualmente existen todos los demás, pero esto fue lo que en su momento quedó en la ley. A la tarde van a hablar de la ley nacional, la 27.196, que es la ley nacional donde se va a reglamentar definitivamente y se va a salvar todo este tema que ha pasado en distintos lugares del país. Y agregamos acá los food truck porque es una ordenanza que salió hace poco tiempo, están permitidos en la Ciudad de Buenos Aires, es una normativa muy específica, pero también siguiendo el tono de la exclusividad se pide que el food truck tenga elaboración exclusiva.
Requerimientos técnico-legales para la inscripción de productos, bueno, voy a ser un poco más cortita porque Fabián ya les habló bastante, pero bueno, básicamente tienen que tener una habilitación municipal. Primero y todo para tener una empresa libre de gluten. Tienen que dirigirse a la Agencia Gubernamental de Control y tramitar el certificado de habilitación municipal. Hay muchos rubros, ustedes tienen que ver cuál es el que van a elaborar. Les aclaro que este rubro, por ejemplo, supongamos que es elaborador de galletitas, no van a tener el certificado de habilitación que diga elaborador de galletitas libre de gluten. Solamente van a ser elaboradores de galletitas. Al tramitar el RNE recién van a tener el registro de elaborador exclusivo de libre de gluten. Una vez que tienen esto, vuelven a la Agencia Gubernamental de Control a continuar el trámite que sería el del RNE, que como explicó Fabián es el Registro Nacional de Establecimientos. En este caso se ha decidido que sean también exclusivos en concomitancia con la ley, con lo que se sancionó en la ley. Esa es la diferencia que tiene la Ciudad de Buenos Aires con el resto del país. Todos los elaboradores que estén en la Ciudad de Buenos Aires tienen que tener una elaboración exclusiva, local exclusivo. O sea, pueden tener una fábrica de helados, para todo tipo de helados, pero tienen que tener un local independiente al lado o en otro lugar, con entrada independiente, por supuesto, personal diferente, tiene que ser exclusivo. Todo esto está, bueno, lo van a encontrar también en la página del gobierno de la ciudad, cómo tienen que ser los trámites, tienen que presentar, bueno, formulario de inscripción, deudores alimentarios, un contrato social en caso de que sea una empresa, y, uy, me fui. Tienen que presentar la habilitación, como les decía antes, tienen que presentar un plano de habilitación y también si van a producir algún alimento de origen animal o sus derivados, tienen que tener habilitación también del SENASA, que lo tramitan en el SENASA. Acá tienen la página donde pueden encontrar todos los trámites para obtener La mayoría de lo que está diciendo ella, hola, que la mayoría de lo que está diciendo Silvia se aplica para provincia de Buenos Aires, es decir, es como una charla conjunta, lo que no estoy dando yo, lo está dando ella y bueno. Después vamos a salir por los barrios los dos para dar la charla esta. Sí, básicamente es lo mismo, por eso les aclaraba lo de la exclusividad. La única diferencia con el resto del país y la Ciudad de Buenos Aires es que el local tiene que ser exclusivo. Este es el certificado, para que vean cómo son, tiene una etiquetita muy especial que no se puede copiar ni nada. Y el certificado dice elaborador exclusivo de libre de gluten. Sí. Bueno, la hablamos en un poquitito más adelante, así termino con esto que es envase cerrado, digamos, que son productos ya envasados. El RNPA, el Registro Nacional de Producto Alimenticio, creo que es un poco similar, tienen que presentar bastantes cosas también, o sea, son un montón de papeles, pero bueno, hay que llenarlos, pero también tienen que tener un director técnico, o sea, todos los que en el Código Alimentario están en el capítulo 17, que son alimentos dietéticos, tienen que tener un director técnico. En lo posible que tenga injerencia en el tema en el que ustedes, el producto que van a elaborar. También tiene que presentar específicamente un manual de buenas prácticas de fabricación. Esto es muy específico de este tipo de alimentos. Tiene que abonar el timbrado, tienen que presentar una monografía del producto. O sea, lo que van ustedes a producir tienen que detallarlo, el director técnico obviamente los va a ayudar. Tienen que presentar el nombre que le van a poner, información nutricional, cuánto vida útil le van a dar, el proyecto, cómo va a ser el rótulo, así. Cada producto tuyo tiene que responder a la vida útil que ustedes le calculen. O sea, la vida útil la tienen que calcular ustedes de acuerdo al producto, de acuerdo a los métodos que usás de conservación del producto. Fabi.
yo, por ejemplo, hago, bebidas estilo, tipo Levité, que son transparentes, y hago manzana, voy a querer que esté estandarizado el color siempre igual, porque se va oxidando, pero no quiere decir que el producto no sea sanitariamente apto. Entonces, la vida útil de un producto lo pone el elaborador. Ahora, cuando un producto no está dentro de lo estándar, ese producto sí le pedimos la vida útil, porque a veces nos suena que no da, por ejemplo, si vos me pones, hago una hamburguesa libre de gluten y me pones refrigerada y me pones 6 meses de tiempo en un refrigerador y no la pasaste por un túnel de frío, yo te voy a decir, escúchame, tráeme la vida útil porque algo no están dando. Pero es en esos casos. Claro, no, nosotros lo que sí utilizamos, que no sé, Ciudad de Buenos Aires, es el análisis previo de los libres de gluten. Bueno, ahora llego. Claro, ahí está. Eso es lo único que pedimos para esto. Bueno, es el último punto. O sea, tienen que presentar un protocolo de análisis de libre de gluten. Y tenemos como una buena noticia en la Ciudad de Buenos Aires, porque a partir de ahora ya van a poder analizarlo también en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora no ofrecíamos ese servicio, sí se analizaban los productos que se tomaban muestras, pero a partir de ahora van a poder analizarlo en la Ciudad de Buenos Aires. Así que es algo que Capaliblu nos pedía constantemente, así que por suerte ya lo podemos hacer. Pasamos a otro tema que estábamos dentro del mismo, pero queríamos contar una parte del control que hacemos en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un plan de monitoreo de alimentos que hace muchos años que se hace. Se muestran alimentos de riesgo, cierta cantidad por año. Estos alimentos pueden ser carne picada, comidas institucionales y también alimentos libres de gluten. Desde el año 2014 hasta el año 2017, o sea, hasta diciembre, se tomaron 374 muestras. Y bueno, la buena noticia es que solamente se encontró una con exceso de gluten, quedan 80 miligramos, como dice ahí, de unas galletitas en el año 2014, pero después no hemos encontrado nada más. O sea, siempre han respetado la cantidad de gluten, lo cual quiere decir que se está cuidando al celíaco, se está protegiendo la elaboración, pero también por otro lado lo que encontramos es que el 40% de estas muestras, o 30 o 40, depende del año, tenían problemas con los rótulos. Esos problemas con los rótulos, algunos son realmente terribles. O sea, no solamente por ahí no tienen el RNE, no tienen RNPA, o el RNPA lo usan para todos los productos. O sea, cada vez que ustedes inscriben un producto, supongamos galletitas de vainilla, va a tener un número, un RNPA. Si las galletitas son de chocolate, van a tener otro. Y si son de coco, otro. Bueno, usan ese mismo número para todos. Eso, por supuesto, se detecta por nuestro laboratorio. Además de analizarlo, también analiza el rótulo. También hemos visto números insólitos, o sea, son, como explicaba Fabián, adelante de tiene que tener 8 dígitos, y adelante empieza con 01, Ciudad de Buenos Aires, hasta 24, que es Tierra del Fuego. Bueno, encontramos un rótulo con número 36, así que no sabemos si en la Antártida seguirán haciendo, pero bueno, hemos encontrado realmente cosas bastante complicadas. Algunos se mudan, o sea, empiezan a elaborar otra planta y no avisan, entonces pasa algo y no están más donde tienen que estar. Bueno, el tema con todo esto, con los problemas de rótulo, que es lo peor de todo, es que nosotros, según el código, se sanciona al propietario de la mercadería. El código dice al propietario. El propietario generalmente es el dueño de la dietética y no tiene la culpa el dueño de la dietética, pero sí le llega la notificación y es el que se tiene que hacer responsable de esto. Entonces, cuidemos todos lo que está pasando, porque justamente se perjudica a una persona que no sería el encargado de solucionar esto. Después hay temas internos, por supuesto que el de la dietética puede contactarse con el productor, hay cosas entre medio, pero les digo que se perjudica mucho el dueño de la dietética. Y por otro lado, bueno, también es responsabilidad hoy en día del comerciante, el dueño de la dietética, porque según el listado que del ANMAT, hoy no pueden decir que no saben que el producto está inscripto. O sea, si uno es comerciante, tiene que primero, antes que le vengan a ofrecer un producto, mirar el listado, y si está en el listado, recién comprarlo. Si no, no lo compren, porque pasan estas cosas. O sea, van los inspectores, se terminan decomisando esto, se tira todo, y además
Eso implica que se tiren todas las dietéticas. Nosotros seguimos recorriendo dietéticas y tirando los productos que no corresponden. Entonces, tratemos todos de hacer las cosas correctamente. Hemos encontrado muchos que no dicen la palabra sin TAC en el rótulo, o sea, tienen que poner libre de gluten y la leyenda, una leyenda sin TAC. Eso lo pide el código, bueno, a veces no tienen ni siquiera esa leyenda. Así que sean muy cuidadosos cuando van a hacer un rótulo, respeten todo lo que tienen que hacer, porque después, bueno, se van a perjudicar también ustedes que no van a poder seguir vendiendo ese producto, ¿sí? En la Ciudad de Buenos Aires tenemos en este momento 600 productos, nada comparable con la cantidad que tiene Provincia de Buenos Aires. En el listado hay 11.000, o sea, tenemos bastante poquitos, hay 37 empresas instaladas en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una gran cantidad que hacen suplementos dietarios, harinas y algunos hacen alimentos, comidas directamente preparadas, así que bueno, son poquitos, pero bastantes. Y ahora queremos comentar con respecto a esto que me preguntaban de los restaurantes. La ley 27.196 todavía no fue reglamentada, que es la que pide que en todos lados haya, en todos lados, haya al menos un menú o un alimento libre de gluten. Eso nos parece a nosotros que es algo bastante difícil y complicado de que se cumpla, que no haya contaminación cruzada en todos estos lugares, sobre todo en los bares, donde de repente entran 10 o 20 comensales al mismo tiempo y tienen que hacer comida para todos, para un celíaco, para un no celíaco, ¿no? Entonces, bueno, gracias a una iniciativa del INAL, en todo el país hicimos un relevamiento de locales. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tomamos como idea, había una página de internet que ofrece siempre los bares y restaurantes de la ciudad. En ese momento aparecían entre 5.000 y 6.000 restaurantes y bares. Tomamos una muestra había 500 locales mixtos y solamente 7 exclusivos, que es lo que sigue habiendo ahora, o sea, muy pocos locales exclusivos en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de esos, como eran 500, tomamos una muestra representativa, un 10%, y hicimos un testeo, digamos, en 50 locales. Para esto, para estandarizar este testeo, tuvimos una planilla de relevamiento donde preguntábamos en todos los locales lo mismo. Digamos, eran locales donde ofrecían los dos tipos de comida. Dentro de estos locales, bueno, la mayoría que encontramos eran restaurantes, bares, y después hicimos una cadena de fast food, una panquequería, un tenedor libre, más o menos eso fue, nos quedó repartido así el testeo que hicimos. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, el 98% tenían las libretas sanitarias vigentes, que es como se exige, lo cumple. Lo mismo nos pasó con el curso de manipulación de alimentos, y en consecuencia cada vez que preguntábamos al manipulador, ¿usted sabe lo que es un celíaco?, nos decía que sí. O sea, había una total conciencia de lo que era un celíaco. Eso, bueno, muy bueno fue. Encontramos, solamente uno de los locales tenía un manual de buenas prácticas donde detallaba todo. Encontramos, por ejemplo, que solo 6 o 7 restaurantes tenían una sectorización adecuada, que la sectorización adecuada era solamente tenían dedicada una mostradorcito o una mesadita para los alimentos libres de gluten, tampoco era algo aislado ni separado. Encontramos que no todos tenían utensilios exclusivos. Imagínense un colador que lo usan para colar los ravioles comunes, los ravioles para celíacos o las tablas, o sea, eso no lo consideraban, algunos sí. No tenían un manual de limpieza, prácticamente ninguno de ellos. Encontramos que no todos que usaban alimentos libres de gluten, no tenían rótulo, estaban, por ejemplo, no estaban protegidos de la contaminación cruzada, o sea, tenían en una alacena, tenían todo junto, todo mezclado, con paquetes abiertos. Tampoco encontramos buena separación ni en los freezer ni en las heladeras. Y en el momento del servido tampoco tenían mucho cuidado, o sea, si iban a comer una milanesa común y la otra persona comía una ensalada, en la misma bandeja llevaban todo. O sea, vimos un montón de falencias que en la práctica de todos los días eran complicadas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que la mayoría tenían elaboración propia, o sea, consideraban, por ejemplo, un pollo era para el celíaco y después lo mezclaban con otras cosas. Pero, por ejemplo, nos pasó una de las personas que le preguntamos, tenía una ensalada César ya hecha, y le preguntamos si viene un celíaco, no, le saco los crotones de pan, ya estaba. Bueno, tenía conciencia de que eso no lo podían comer, ¿sí? Bueno. Algunos tenían una carta con el loguito para que el celíaco lo identifique, no eran muchos. Algunos tenían el menú planificado, y lo que llegamos como a conclusión de que solamente en los locales que pudimos ver, en 3 estarían en condiciones de implementarlo. Digamos, ya lo estaban haciendo mal,
pero en solamente 3 que tenían una cocina realmente grande y cómoda, podrían llegar a hacer una separación, una aislación entre una parte y la otra. Les pongo acá como ejemplo una cadena de pizzerías que tenían el manual de elaboración, que tenían los platos y los cubiertos y los vasos todos envueltos en film, que tenían un horno exclusivo para calentar las empanadas, o sea, ellos hacían empanadas y pizza, tenían hasta la tijerita separada para poder abrir la bolsita. Ahí tienen el postre también. Bueno, ese es un ejemplo de algo que nos pareció realmente muy bien, porque era un local mixto y estaban trabajando muy bien. También lo encontramos en una cadena de fast food, que si bien no ofrecen la hamburguesa con pan, ofrecen la hamburguesa solamente y está muy cuidado la elaboración de esa hamburguesa. Les pongo acá como muestra los locales exclusivos que hacen cosas muy ricas en la ciudad de Buenos Aires. Y les comento que en esta ley que se está por reglamentar, todas las provincias, todo el país opinó. En general estamos pensando, todos nos pusimos de acuerdo, esperemos que los legisladores cuando la legislen, cuando la terminen, piensen lo mismo, que tendría que haber locales con comidas envasadas, o sea, para que en todos los bares y en todos los restaurantes, en todos lados, tengan la posibilidad de darles un alimento seguro. Lo ideal sería que tengan comidas envasadas, ya preparadas, en freezer, que tengan todo esto y estos cuidados, y si algún restaurante o bar está en condiciones de elaborar libre de gluten, tendría que pedir como una especie de inspección previa, porque, o sea, no podemos negar que puede haber una nutricionista, un técnico o alguien en un restaurante y que esté haciendo las cosas bien, pero bueno, lo importante desde los organismos de control es cuidarlos a los celíacos, eso es lo que nos importa. Más allá de que se enojen con nosotros porque las leyes son un poco restrictivas, pero nos importa que coman seguro y nos importa también poder controlarlo, porque si no podemos controlarlo tampoco sirve. Si todos tienen la posibilidad de cocinar y lo van a hacer mal o lo van a hacer porque la ley los está obligando, tampoco es bueno. Así que bueno, nada más.